Buenas tardes, querida profesora. Somos Milene Quiñones, Aranzazú Rodríguez, Daniela Taboada y quien le habla, Cayetani Parraguirre. Y hoy día le vamos a presentar el avance número 2 sobre la empresa la cual hemos estado trabajando a lo largo del ciclo, llamada Vesco. Esta es una empresa dedicada al sector de construcción e inmobiliaria. Hoy día vamos a tratar acerca de los 4 puntos requeridos para este avance, los cuales son diagnóstico motivacional, manejo del estrés, comunicación y trabajo en equipo. Para poder sustentar estos temas, nosotros hemos decidido aplicar encuestas online mediante la página Google Docs, la cual hemos repartido el link a los trabajadores de esta empresa para que ellos puedan llenar sus consideraciones acerca de las preguntas para cada uno de los temas tratados. Y aquí le vamos a presentar los resultados sobre cada uno de los puntos anteriormente mencionados. Como primer tema de nuestro segundo avance tenemos al diagnóstico motivacional. Kinicki y Kreitner mencionan en el 2013 que la motivación representa a todos los procesos psicológicos causantes de la intensidad, dirección y persistencia de las conductas voluntarias, que tienen como propósito cumplir un objetivo o meta. La teoría de Herzberg identifica dos tipos de factores independientes entre sí relacionados con la motivación. Estos factores los hemos evaluado a través de una encuesta que cuenta con 16 preguntas. Los factores higiénicos se asocian a las condiciones del entorno laboral. Estas condiciones son experimentadas por los empleados y si estos no presentan quejas sobre ellas, los gerentes sabrán que son adecuadas. Los tipos de factores higiénicos son los factores económicos, las condiciones laborales, la seguridad de los empleados, los factores sociales y los factores de categoría. El primer factor higiénico evaluado fue el factor económico, que este consta de los sueldos, salarios y prestaciones. La pregunta que realizamos fue si los empleados consideran que su sueldo es adecuado o podría ser mejor, es decir, más alto. El 66.7 considera que su sueldo debería ser más alto, mientras que el 33.3 lo considera adecuado. Como segundo factor higiénico evaluamos a las condiciones laborales, que estas constan de la iluminación y temperatura del entorno, así como si los empleados lo consideran seguro. Nuestra primera pregunta fue si los empleados consideran que su ambiente laboral potencializa su desempeño y habilidades, para lo que el 66.7 respondió que la mayor parte del tiempo sí lo hace, mientras que el 33.3 respondió que todo el tiempo. Nuestra segunda pregunta fue si los empleados consideran a su entorno laboral como un lugar seguro, para lo que, en forma unánime, respondieron que sí. El tercer factor higiénico evaluado fue el factor social, que este consta de las oportunidades para interactuar con los demás trabajadores y para convivir con los compañeros de trabajo. Para ese factor higiénico realizamos dos preguntas. La primera, si los empleados consideran que sus supervisores y compañeros les brindan ayuda que mejora su rendimiento, y al 100% respondieron que la mayoría del tiempo sí lo hacen. Asimismo, preguntamos cómo calificarían a esta ayuda brindada por sus compañeros y supervisores, y en unanimidad respondieron que en una escala del 1 al 5, siendo el 5 excelente, calificarían a la ayuda en un 4. Finalmente, el último factor higiénico evaluado fue el de seguridad, que este consta de los privilegios de antigüedad brindados a los empleados, los procedimientos sobre sus quejas, las reglas del trabajo, las políticas y los procedimientos de la compañía. Para este factor realizamos 3 preguntas. La primera siendo de que si los empleados tenían alguna queja la reportaban con sus supervisores, y en totalidad respondieron que sí. Luego preguntamos de que si en caso realizaron la queja notaron algún cambio, y asimismo todos respondieron que sí. Y por último les preguntamos si consideraban que sus políticas laborales eran adecuadas para su desenvolvimiento, y también respondieron en unanimidad que sí. El segundo tipo de factores,
en la teoría de Herzberg son los factores motivadores. Estos son asociados con el buen esfuerzo y rendimiento y causan que los empleados puedan pasar de un estado de no satisfacción a uno de satisfacción. Los subtipos de estos factores son el trabajo estimulante, sentimiento de autorrealización, reconocimiento de una labor bien hecha, logro y responsabilidad. Realizamos 4 preguntas que abarcaron a 2 subtipos del factor motivador, siendo estos el trabajo estimulante y la responsabilidad. El trabajo estimulante toma en cuenta a la posibilidad de manifestar la propia personalidad y de desarrollarse plenamente prestaciones. Y la responsabilidad toma en cuenta a la consecución de nuevas tareas y labores que amplíen el puesto y brinden al individuo mejor control del mismo. La primera pregunta realizada a los empleados fue si Vesco, la empresa, les ofrece oportunidades para que mejoren sus habilidades. La mayoría respondió que sí, siendo un porcentaje del 66.7%, mientras que el 33.3% respondió que no. La segunda pregunta fue cuán motivados se sienten por las mañanas de ir al trabajo. En una escala del 1 al 5, siendo el 5 totalmente motivado, todos respondieron en un 4. La tercera pregunta fue cuán motivados se sienten de realizar las tareas que se le encomiendan durante el trabajo. Asimismo, respondieron que 4 en la escala del 1 al 5. Y por último, les preguntamos cuán motivados se sienten para retornar al día siguiente después de haber realizado todas sus responsabilidades. En este caso, respondieron en un 66.7 el 4 y el 33.3 el 5. Para los 3 subtipos restantes, siendo sentimiento de autorrealización, logro y reconocimiento, realizamos 4 preguntas. La primera fue si los empleados creen que su trabajo es reconocido en Vesco. El 100% respondió que sí, totalmente. Como segunda pregunta, les pedíamos que respondieran si creían que sus responsabilidades eran valoradas y vitales para el funcionamiento total de la empresa. En este caso, el 66.7% respondió que sí totalmente, mientras que el 33.3% respondió que en cierta medida. La tercera pregunta fue si, después de presentarles sus logros a sus supervisores, recibían algún feedback de ellos. El 33.3% respondió que en cierta medida. El siguiente 33.3% respondió que la mayoría del tiempo y por último el 33.3% respondió que sí siempre. La cuarta pregunta fue si se sentían satisfechos con su trabajo. En la escala del 1 al 5, el 66.7% respondió que 4 y el 33.3% que 5, siendo 5 totalmente satisfecho. El segundo tema que vamos a mencionar es el manejo del estrés. Robbins y Judge definen el estrés como una condición dinámica en la que un individuo se ve confrontado con una oportunidad, demanda o recurso relacionado con lo que el individuo desea y cuyo resultado se percibe como incierto e importante. El estrés de los empleados actualmente es un problema creciente en las organizaciones. Es por ello que hemos evaluado el manejo de estrés en la empresa Vesco a través de una encuesta. La primera pregunta que se le realizó a los trabajadores fue si es que se considera una persona que puede trabajar eficazmente cuando está bajo presión, siendo que el 80% respondió que sí y un 20% que no. Existen 3 fuentes potenciales del estrés: los factores ambientales, los factores organizacionales y los factores personales. Dentro de los factores ambientales están la incertidumbre económica, la incertidumbre política y el cambio tecnológico. Dentro de los factores organizacionales están las demandas de la tarea, demandas del rol, demandas interpersonales. Y por último, dentro de los factores personales están los problemas familiares, problemas económicos y la personalidad. La pregunta que se realizó en la encuesta fue ¿qué situaciones desencadenan o originan estrés en ti? Siendo las respuestas más comunes la falta de orden y comunicación, la presión de sacar sí o sí el trabajo o que impongan labores a última hora y el no cumplimiento de los trabajos de alguno de los participantes.
teniendo relación en sí con los factores organizacionales. Cabe mencionar que también existen consecuencias del estrés, y estas se dividen en 3 grupos. Primero, los síntomas fisiológicos, que son jaquecas, alta presión sanguínea y enfermedad cardíaca. Luego, los síntomas en el comportamiento, que afectan en la productividad, el ausentismo y la rotación. Y por último, los síntomas psicológicos, que son los que producen ansiedad, depresión y disminución de la satisfacción en el trabajo. Las preguntas que se realizaron en relación a las consecuencias del estrés fueron: ¿qué síntomas acompañan a estas situaciones que originan estrés en ti? Siendo las respuestas más comunes dolor de cabeza, dolor de espalda, dolor de cuello, ansiedad y mal humor. Otra pregunta fue: ante estas situaciones estresantes, ¿cuál considera que es su nivel de inquietud, o sea, la incapacidad de relajarse? Teniendo como respuesta un 40% que era bastante, 40% moderado y por último un 20% grave, alto. Y la última pregunta: ¿el estrés ocasionado por el trabajo afecta sus relaciones personales y sociales? Dando como respuesta un 60% que sí y el otro 40% que no. Por último, veremos el manejo de estrés, en la que se consideran 2 enfoques: enfoques individuales y enfoques organizacionales. Como enfoque individual, se caracteriza porque un empleado tiene la responsabilidad personal de reducir sus niveles de estrés y qué estrategias aplica para ello, ya sea en la administración de su tiempo, ejercicio físico, capacitaciones, etc. Las preguntas que realizamos para evaluar este punto fueron si lleva a cabo alguna actividad para reducir su estrés, teniendo como respuestas que sí, que realizaban deportes, que salían a caminar o a conversar y que leían. Otra pregunta fue si ante un problema prefiere afrontarlo o evadirlo y por qué, y la mayoría prefiere enfrentarlo porque es mejor solucionar el problema. Y por último, si es que la empresa facilita recursos para resolver eficazmente dichos problemas, teniendo como respuesta un 80% que no y un 20% que sí, que realizaba pausas activas. Los enfoques organizacionales se caracterizan por ser las estrategias que la administración puede considerar incluir una mejor selección de personal y colocación en el trabajo, capacitación, planteamiento realista de metas, etc. Para este enfoque realizamos las siguientes preguntas: si es que cuenta con el apoyo de sus jefes y compañeros sobre el estrés que sufre, teniendo como respuesta un 60% que mayormente y el 40% que no. Y otra pregunta: si es que la empresa facilita recursos para resolver eficazmente problemas, un 80% respondió mayormente y el 20% que sí, totalmente. Bien, en cuanto a la comunicación dentro de la empresa Vesco, sobre todo dentro del área de desarrollo tecnológico y presupuesto, tenemos que los encuestados mencionaron como principales canales de comunicación los correos electrónicos, los grupos de WhatsApp, las llamadas y unas reuniones semanales que ellos tienen. Los entrevistados también mencionaron que consideran mucho más efectivas las llamadas, las reuniones semanales y los grupos de WhatsApp que los correos electrónicos, dejando de lado los correos electrónicos. Este tipo de canales ha sido especificado de subordinado a supervisor o jefe y viceversa. Los empleados mencionaron que cuando transmiten alguna duda vía correo electrónico, al 33% les pareció que no se resuelve de inmediato y el 66% mencionó que sí, esta duda se resuelve inmediatamente y que cuando transmiten alguna duda de forma personal, es decir, cara a cara, todos los encuestados dijeron respuestas positivas en cuanto resulta mucho mejor que cuando se transmite vía correo electrónico. Simplemente que el 66% dijo que totalmente es mucho mejor esta vía y el 33% mencionó que mayormente es mucho mejor. Esto claramente resalta una barrera de índole personal, ya que la comunicación no verbal es mucho más amplia que la comunicación que pueda llegar a tener vía correo o vía grupo de WhatsApp, como ya vimos.
Este tipo de barrera personal puede debilitar mucho la recepción de mensajes muy importantes. Y como vemos en la siguiente pregunta, los canales que más se utilizan para explicar los objetivos y metas del área es el WhatsApp, los correos y en tercera instancia las reuniones, predominando más que todo los canales no totalmente físicos y presenciales en los que tanto supervisor como empleado se ven cara a cara, y esto claramente puede tener efectos negativos en la claridad del mensaje que llegue a recibir el subordinado en cuanto a los objetivos y metas del área, lo cual es parte importantísima de cualquier proceso en una empresa. Asimismo, llegar a tener una comunicación cara a cara y de índole más personal con el trabajador puede evitar que hayan ciertas barreras como un miedo a que el empleado pueda llegar a mandar un mensaje, o tal vez a que el empleado, entre tantas actividades que pueda tener en el día, olvide mandar el mensaje, ¿no? Entre otras barreras tenemos las barreras físicas que pudimos encontrar, que más que todo recalca en el hecho de que del tiempo que se demoran en responder entre su subordinado y jefe o supervisor y entre propios compañeros de trabajo, siendo el tiempo más largo de respuesta entre mensaje y mensaje de supervisor a subordinado, y un tiempo de respuesta mucho más rápido entre compañeros, siendo esto que tal vez hayan muchos problemas de comunicación que deriven de una barrera física. Puede ser en el tiempo de entregas de ciertos proyectos, ciertos errores que se lleguen a cometer sobre todo en el área de proyectos, como ya se mencionó. Finalmente, como recomendación, seguiría que hayan más reuniones personales con los trabajadores, como se están dando semanalmente, y que los gerentes y demás líderes puedan asistir mayormente para dejar claro los objetivos y metas fijas por semana y concluir los proyectos más satisfactoriamente. Asimismo, creemos que las barreras de comunicación tecnológica son un gran apoyo, sobre todo en pequeños detalles que se dan en día a día, en el campo, en las mismas obras que Vesco realiza, para ciertos detalles y situaciones específicas en el cual el tiempo de respuesta debe ser mucho más rápido y mucho mayor. Como vimos, los grupos de WhatsApp o las llamadas son un gran alivio, pero aún así se podría implementar un chat corporativo en el que los trabajadores se interconecten solamente en Vesco, ¿no? Y esto ayudaría mucho en el tiempo de respuesta y organización de los mensajes. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el trabajo en equipo. Para poder ahondar en este tema hemos utilizado una encuesta de 19 preguntas, la cual hemos distribuido a los empleados de la empresa Vesco para que puedan responder de acuerdo a sus consideraciones y para poder nosotros sacar la información que necesitamos. En primera instancia, nosotros consideramos que el tipo de trabajo de equipo que tiene Vesco es el tipo proyecto, ya que se trata de una constructora, por lo que requiere un grado alto de conocimiento especializado, la cual es una característica principal de este tipo de trabajo en equipo. Además, sus proyectos son enfocados en construcción o el sector inmobiliario, es decir, tiene proyectos que giran en torno a un objetivo específico. Y por último, es una junta de distintos especialistas para poder lograr un trabajo completo. Como se puede ver en la diapositiva, tenemos una coordinadora de desarrollo tecnológico, un ingeniero de producción, además de un asistente de oficina técnica, entre otros. Por lo tanto, necesitan un grado alto de coordinación para poder ejercer y llevar a cabo sus proyectos específicos.
En la siguiente diapositiva podemos ver el segundo tema de esta área, que es los factores de creación de equipos eficaces. Según lo que hemos visto en el libro de Kinnicky y Kreitner, tenemos distintos que la empresa sí lleva a cabo. El primero sería participación, que significa que todos son motivados a participar en la empresa. Como podemos ver, basándonos en las encuestas, preguntamos si todos los compañeros hacen mención sobre sus puntos de vista, a lo que el 60% de las personas que respondieron dijeron que sí. Y luego, para ahondar más en este punto, preguntamos a qué cree que se debía la respuesta anterior. Y tenemos respuestas como: se trata de un entorno colaborativo y de aprendizaje diario, solo por un factor de comunicación, y que existe un espacio de opinión en las áreas en las que trabajan estos empleados. Un segundo factor que pudimos ver fue el clima de confianza, lo cual significa confían unos en otros y también en sus líderes. Preguntamos primero si confiaban en sus compañeros y podemos ver que el 100% respondió que sí. Por otro lado, también preguntamos si confiaban en sus supervisores, a lo que el 80% respondió que sí. Un tercer factor fue la comunicación abierta, que es la libertad para expresar sentimientos u opiniones. Preguntamos si todos los compañeros hacían mención sobre sus puntos de vista, lo que el 60% respondió que sí. Y continuamente preguntamos si los compañeros realizaban críticas constructivas o feedback hacia el trabajo, a lo que el 40% respondió la mayoría de las veces, el 20% siempre y el 20% a veces. Otra característica que también pudimos encontrar fue la escucha activa, que se refiere a las técnicas efectivas de escucha como son las preguntas o el parafraseo. Preguntamos si se empleaban técnicas relacionadas al trabajo en equipo, a lo que se respondió que tenían reuniones semanales, capacitaciones, solo conversar o lluvias de ideas. Luego tenemos el desacuerdo civilizado, donde se caracteriza por no evitar el conflicto, para lo que la pregunta que sustenta esta característica es: cuando hay desacuerdos dentro del entorno laboral, ¿buscan formas de cómo resolverlos? A lo que el 60% respondió que siempre y el 40% a la mayoría de las veces. Luego tenemos el liderazgo compartido, que refiere a que hay un líder formal, pero estas funciones cambian de tiempo en tiempo dependiendo de las necesidades que tiene la empresa en ese momento. A lo que se preguntó: ¿dentro de su grupo o área de trabajo adopta el papel de líder? Si no, ¿por qué? Tuvimos respuestas distintas como sí porque lleva las riendas del trabajo escuchando a todos y tomando las decisiones idóneamente, sí para poder sacar el trabajo y sí porque esa era la función del empleado el cual contestó esta pregunta. Y por último, tenemos la diversidad de estilos, que refiere a miembros de equipo con distintas destrezas o características. A lo que se preguntó: ¿considera que se generan labores en donde cada trabajador puede expresar sus talentos y destrezas? El 80% respondió que en un nivel de 0 al 5 sentían que esto se llevaba a cabo en un 4 y el 20% respondió que en un 5. Por último, el último punto que se trata en cuanto a trabajo en equipo son las recomendaciones según las áreas en déficit, de acuerdo a las características anteriores para llevar a cabo un trabajo en equipo efectivo. La primera recomendación que daríamos a la empresa sería asegurarse de que todas las áreas de la empresa cuenten con técnicas relacionadas al trabajo en equipo. A lo que nos basamos en la pregunta: ¿emplean técnicas relacionadas al trabajo en equipo? Uno de los trabajadores a los que encuestamos respondió que no, por lo tanto sugeriríamos que se vea que en todas las áreas se priorice o se fomente más el trabajo en equipo. Luego tenemos fomentar la utilización de críticas constructivas para sí mismos y para otros de manera más frecuente, a lo que nos basamos en 2 preguntas. ¿Usted realiza críticas constructivas, feedback al trabajo de sus compañeros? El 40% respondió a veces, mientras que en la siguiente pregunta: ¿sus compañeros realizan críticas constructivas, feedback hacia su trabajo? El 20% respondió que a veces y el otro 20% respondió que nunca. Por lo que sugeriríamos que también se tenga en cuenta no solo pensar
que nos pueden dar el feedback a nosotros, sino también considerar nosotros dar feedback a nuestros compañeros para así poder optimizar el trabajo de cada uno. Y por último, considerar y fomentar la participación de todos los empleados en cuanto a opiniones para la toma o no de decisiones sobre distintas situaciones. Para lo que también nos basamos en 2 preguntas de nuestra encuesta. Todos sus compañeros hacen mención sobre sus puntos de vista, el 40% de los encuestados respondió que no. Mientras que para la segunda pregunta, que refería a qué se cree que se debe la respuesta anterior, tuvimos respuestas como por la edad o a que todos no dan opiniones, solo realizan lo encomendado. Por lo que se sugiere considerar que todos participen sin tomar en cuenta factores externos como edad para poder optimizar el trabajo en equipo y poder escuchar opiniones de todos, porque nunca sabemos si una opinión puede cambiar el rumbo de nuestro trabajo o puede ayudar a efectuarlo mejor.